Soy Ana Navero Arisa, del Celler de la Lioli. Hoy voy a hacer gastrosavia. Voy a hacer un pollo de pota brava. Primeramente, rustido el pollo. Lo saco y luego le echo mucha cebolla a la juliana y tomate frito natural, mucho. Y luego lo junto todo, le pongo un poquito de caldo de pollo y lo tengo haciendo chuchu sobre 2 horas o 2 horas y algo. Luego le echo en tiempo de temporada de alcachofa, unas alcachofas. Y al final ya casi cuando está el pollo, un poco antes, le echo una copa de coñac, pruna de estas y piñones. Y cuando ya está tierno, lo sacamos. Yo llegué en el 69, pero el Celler lo cogimos en el 75. O sea que para el 80 yo ya estaba haciendo pollos de Ras Prat. Tuvimos muy buena clientela. Yo soy de Granada y mi marido de Jaén, de Andújar. Pues yo tenía, la hermana de mi madre estaba aquí y me vine con mi tía en septiembre para la feria. Y cuando pasó la feria me dijo mi tía que me tenía que marchar para abajo, para Andalucía, y yo no quise y busqué trabajo y ya me quedé aquí. ¿Sabes qué pasa? Que mi madre también en Andalucía criaba unos pollos muy grandes y eran también, parecían pota brava. Y no me ha llamado nunca la atención al verlo. Como se criaba en 6 meses, cada vez que se hacía un pollo de estos, pues era para los domingos o algo especial, cuando había algo especial en el pueblo. Mi marido me decía, tú ves, déjalo a fuego lento, que vaya haciendo chuchu y vas pinchándolo de vez en cuando, y cuando lo pinches y veas que está tierno, pues lo apartas y ya está, nada más. Con coñac, una copita de coñac. Se le echaba casi al final el coñac, los piñones y las prunas. Y lo dejaba otra vez así, para que se consumiera el alcohol y ya lo sacaba. Pues hacíamos de todo, hacíamos cordero al horno, hacíamos tapas de todo tipo de tapas, lentejas, garbanzos, bacalao, que era muy famoso también, la gente venía a buscar el bacalao al Celler. Pongo unas cuantas cucharaditas de aceite de oliva, sobre todo oliva. Cojo una cabeza de ajo y las ajo. Luego pongo la cebolla a la juliana, que se vaya sofriendo. Y cuando ya está sofrita la cebolla, le pongo el tomate natural. Y cuando ya está un poco mareado, pues le pongo el pollo de nuevo y lo dejo que se vaya cociendo a fuego lento. Sí, ya está listo. Ahora lo vamos a emplatar.